Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos ya prontito. Amén. A estar comenzando con nuestra escuela bíblica para el día de hoy. Para esta noche. Amén. La lección número 20. Así que te invitamos que vayas buscando por ahí tu Biblia. Ves buscando tu leccionario. Amén. Y ves buscando tu libretita, tu bolígrafo. Amén. Y vamos a sacar un ratito, ¿verdad? Un tiempo, amén, para poder escudriñar la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra en esta preciosa noche de hoy. Así que, ¿verdad? Vamos a dar unos minutos, amén, en lo que la gente, ¿verdad?, se va conectando, se van preparando. Y ya prontito, amén, estamos para comenzar nuestra lección para esta preciosa noche. Así que te invitamos. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Vaya, ¿verdad?, conectándose, vaya invitando, ¿verdad?, a otros, comparta, dele share, para que, amén, todos juntos podamos, amén, disfrutar de esta clase que tenemos, ¿verdad?, para la noche de hoy. Así que ahora cierra la cocina, dile al esposo, vente, vamos a sentarnos, dile a la esposa, vente, llama a los muchachos, amén. Y vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a sacar este momento, ¿verdad?, para ir, amén, a las escrituras bíblicas y ver lo que Dios tiene que decirnos, amén, para esta preciosa hora del Señor. Así que este es el momento, ¿verdad?, que hemos separado de parte, ¿verdad?, del Señor. Nosotros, ¿verdad?, como congregación, la Iglesia de Pentecostal Jehová Nissi, amén, para poder traer la palabra del Señor a través del estudio bíblico, amén, sistematizado, ¿verdad? Nuestro leccionario pentecostal, lección número 20, cuidado con los falsos maestros. Lección número 20, cuidado con los falsos maestros. Warning. Y los jóvenes van a tener su Zoom a las 7 de la noche. Amén, a las 7 de la noche, amén. Los jóvenes van a tener su escuela bíblica. También, ¿verdad?, los niños ya mismo, ¿verdad?, van a tener su lección. Sí. Amén, dentro del chat de los niños, amén. Así que este es el día, ¿verdad?, de estudiar la palabra del Señor. Todos los días son importantes, amén, pero hemos separado, ¿verdad?, los jueves como el día, amén, de estudiar de manera sistemática como congregación, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor. Así que te invitamos, amén, para que puedas unirte, compartir con nosotros en este precioso, ¿verdad?, momento del Señor. Así que los jóvenes a través de Zoom, vía Zoom, dice a sus hijos no se están conectando, mira, ayúdelos para que se conecten, sí, ¿verdad? Pero es importante, amén, que puedan recibir esa palabra. Ayer tuvieron un culto, ¿verdad?, muy lindo a través de Zoom. La presidenta, ¿verdad?, nuestra hermana Ruth Ortega trajo la palabra, ¿verdad?, del Señor, y fue de gran edificación para ellos. Así que les felicitamos a los jóvenes, amén, que sigan hacia adelante haciendo la labor que están haciendo extraordinaria, amén. Los niños, ¿verdad?, ya por ahí está ready la lección. Ya pronto se le estará, ¿verdad?, colocando en el chat de los padres de los niños para que puedan compartirlo con sus hijos, amén. Tenemos, ¿verdad?, la muñequita Cristalita está haciendo un trabajo extraordinario, amén, junto con el liderato de los niños, amén, para llevarle una lección, amén, cada jueves.
Así que los adultos aquí estamos. Así que aprovecha este momento, ¿verdad?, de Dios, y que podamos, ¿verdad?, compartir juntos la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga de manera especial, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, los que se han conectado, los que se han de ir conectando. Amén. Y queremos aprovechar, ¿verdad?, ya el tiempo, comenzar, amén, con la palabra de Dios, el estudio para esta hora. Primeramente, ¿verdad?, le queremos saludar, amén. Decirle que les amamos, les extrañamos, amén, y quisiéramos, ¿verdad?, ya prontito, cuando Dios, ¿verdad?, así lo permita, estar juntos, amén, adorando al Señor, amén, y compartiendo juntos, ¿verdad?, en la congregación. Mientras tanto, siga aprovechando este momento, estos momentos que Dios nos ha dado. Cada momento es un momento de bendición, amén, y hay que aprovecharlo. ¿Cómo usted lo aprovecha? Pues usted lo aprovecha, ¿verdad?, en familia, usted lo aprovecha en estudio personal, en reflexión diaria, en meditación con el Señor, en hacer, ¿verdad?, tener un momento, ¿verdad?, de refrigerio espiritual y familiar, que es importante, amén, porque una familia, ¿verdad?, unida, amén, en el Señor, fomenta una iglesia saludable en el Señor. Así que estamos, como hemos dicho, más conectados que nunca. Así que reciban, ¿verdad?, saludos cada uno, ¿verdad?, de los hermanos, hermanas, amén, todos de la congregación. Les amamos, ¿verdad?, en el Señor, y sabemos que Dios, amén, está con nosotros como poderoso gigante, y Él nos ha de seguir ayudando. Queremos, ¿verdad?, en hacer una oración para comenzar, y en esta oración, ¿verdad?, queremos presentar, amén, a nuestro hermano Daniel Pagán, amén, y su familia, que perdieron, ¿verdad?, su señora madre en estos días, amén. También, ¿verdad?, queremos presentar, ¿verdad?, a nuestra hermana Norma Cabrera y su familia, que perdieron también una sobrina, ¿verdad?, ella perdió una sobrina, ¿verdad?, en estos días, amén. También queremos, amén, presentar a nuestro hermano Gaby, ¿verdad?, que fue operado, ¿verdad?, hace poco, amén, está en restablecimiento. Queremos, amén, seguir orando por la familia de nuestra hermana Jenny Perdomo, ¿verdad?, y su familia, por fortaleza, ¿verdad?, consuelo. Seguir orando por nuestra hermana Virgen, amén, Estrada, amén, aleluya. Queremos, amén, en esta hora también orar, ¿verdad?, por el hermano Manuel Rivera, que Dios le siga dando salud. Nuestra hermana Julia Pantoja, amén, nuestra hermana Rosalina, nuestro hermano Pedro Torres, amén, que, amén, también está un poco enfermo, piden la oración. Nuestra hermana Edith Santos, amén, que también, ¿verdad?, se encuentra un poco afectada de salud y pide la oración. Nuestra hermana Limari Montes, amén, que también, amén, pide la oración, amén. Nuestro hermano Laguna, amén, que está, ¿verdad?, estaba hospitalizado, esperemos que ella esté de alta, estaba en ese proceso, amén, esperando, ¿verdad?, que Dios siga obrando salud, ¿verdad?, en los que están enfermos, siga obrando, ¿verdad?, provisión a los que necesitan, siga obrando, ¿verdad?, consuelo y fortaleza, amén, al que está triste, amén. Sabemos que Dios está ahí, así que sigamos orando, ¿verdad?, los unos por los otros, y oramos al Señor y damos gracias al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Señor y Padre celestial, Santo, Dios bueno, Dios maravilloso, te damos gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias, Señor, porque tú nos concedes la oportunidad maravillosa, hermosa, de poder estar aquí, Dios de la gloria, Señor, reunidos, conectados con mis hermanos, Dios maravilloso, Señor, a través de las redes, Dios de la gloria, Señor, cibernéticas, Señor, primeramente para adorarte, Señor, para darte gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado, porque tú, Dios de la gloria, Señor, eres bueno, Dios, porque para siempre son tus misericordias, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro proveedor, Dios maravilloso. Te hemos presentado una lista, amén, de hermanos, amén, que están enfermos, amén, que están, Dios de la gloria, pasando, Señor, tristeza, dolor, dificultad. Te pido que, Señor, que tú obres, Dios de la gloria, Señor, en cada uno de ellos. Señor, obra, Dios de la gloria, Señor, en la familia de tu hermano Daniel Pagán, Dios de la gloria, la familia de tu hermana Norma Cabrera, la familia de tu hermana Jenny Perdomo, la familia, Dios de la gloria, de tu hermana Virgen, oh Dios de la gloria, Señor, en los que están, Dios de la gloria, enfermos, Señor,
oh Señor, Dios de la gloria, en los hospitales, Señor, o en sus casas, en sus hogares. Nosotros creemos, Dios de la gloria, que tú eres un Dios que sana, tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios que levanta, tú eres un Dios que transforma, tú eres un Dios que va más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Y nosotros, Señor, venimos delante de tu presencia, oh Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Te pedimos, Dios de la gloria, Señor, que tú le des salud, Dios maravilloso, al enfermo, Señor, que levantes al caído, que restaure, Dios de la gloria, que levantes, transforme, libertes, salves vida. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas, Señor. Ahora, Señor, queremos, Dios de la gloria, hablar de tu palabra. Señor, utilízanos como un instrumento en tus manos, oh Señor, y que podamos ser edificados por tu palabra y aprender de ella. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. También, ¿verdad? Queremos, antes de pasar a la lección, recordarle, ¿verdad?, que hemos estado reuniéndonos, por decirlo así, ¿verdad?, a través de la aplicación de Zoom los miércoles. Amén. Como dice nuestro programa, los miércoles en la mañana, a las 9 de la mañana. Nos conectamos, ¿verdad?, a través de la aplicación de Zoom todos los miércoles a las 9 de la mañana. Y tenemos ahí un periodo, ¿verdad?, de oración, de lectura bíblica, hacemos algunos cánticos. Es un momento, ¿verdad?, muy lindo, ¿verdad?, un hermoso, amén. Así que este miércoles, amén, fue el segundo miércoles que estuvimos. Habían alrededor de casi 20 personas, ¿verdad?, que se conectaron, amén. Y te invitamos, ¿verdad?, que si quieres participar, tienes la oportunidad. Sabemos que hay algunos hermanos que están trabajando, amén, pero, amén, si tienes la oportunidad, pues mira, conéctate, amén, a través de la aplicación de Zoom. No tienes que tener la aplicación de Zoom, puedes hacerlo también vía telefónica. Lo han hecho, ¿verdad?, algunos de los hermanos, amén, que no tienen, ¿verdad?, la facilidad de aplicación, a través de llamar a un número telefónico, ¿verdad?, que nosotros le proveemos, y ahí usted puede conectarse también y participar, amén, de esta experiencia de oración, de oración, y ha sido de bendición. Así que les invitamos, amén, para que así puedan seguir participando y conectándose los unos con los otros. Amén. Amén. Comenzamos, amén, entonces. Amén. Lección número 20. Dinos algo, porque Dios les bendiga a todos. Yo hablo mucho. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta noche, así que esperamos, ¿verdad?, que podamos aprender juntos sobre esta lección que lleva como título Cuidado con los falsos maestros. Y creo, ¿verdad?, que es una lección muy relevante, muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Pienso, ¿verdad?, que hoy más que nunca, ahora que estamos en los hogares, ahora que estamos, ¿verdad?, obviamente expuestos a las redes, ¿verdad?, a tanta cosa que nos llega por los medios, tenemos que tener mucho cuidado con lo que está entrando a nuestra casa, a nuestros oídos, a nuestros ojitos, porque, ¿verdad?, el enemigo es bien sagaz, es bien sutil en cómo, ¿verdad?, trata de meter diferentes doctrinas, ¿verdad?, que no son acorde con lo que la Biblia dice, y tenemos que estar apercibidos para no caer en ellas. Así que es muy importante esta lección. Amén. Si esto era una preocupación en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, donde los profetas decían, ¿verdad?, cuidado con los falsos profetas que están por ahí, ¿verdad?, diciendo cosas que no son. Si fue una preocupación para los tiempos de Jesús, que lo vamos a ver, ¿verdad?, en su momento, fue una preocupación mayor incluso cuando se comienza a establecer la iglesia y comienza el crecimiento. El apóstol Pablo, ¿verdad?, y vamos a ver, ¿verdad?, algunas porciones también donde el apóstol Pablo trabaja estos consejos. También ahora el apóstol Pedro, ¿verdad?, en lo que es la clase de hoy, y, amén, Judas, el hermano del maestro, ¿verdad?, hermano de Jesús, se cree que el hermano menor, escribió esta carta, ¿verdad?, de Judas. Y estas son las dos cartas, porque recuerda que estamos en las cartas universales, ¿verdad?, que es Pedro, Santiago, Judas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, ¿verdad?, esas cartas universales. Estamos estudiando, hemos estado estudiando la carta de Pedro, primera de Pedro, ¿verdad?, segunda de Pedro, y hoy vamos a tocar, ¿verdad?, lo que nos resta de segunda de Pedro, capítulo 2, con Judas, capítulo 1, que es un solo, ¿verdad?, capítulo que compone esta carta. Tienen una similitud increíble, eso vamos a estar viéndolo, ¿verdad?, más adelante. Pero había una preocupación grande. Imagínense si había una gran preocupación que se cree, ¿verdad?, por los escritores, y usted va a ver después la semejanza de ella, que Pedro escribe primero, ¿verdad?, sobre esta carta, somete, ¿verdad?, su inquietud, advierte, ¿verdad?, hace lo necesario,
Y luego Judas más adelante, incluso vemos en la introducción que dice, pensé hablarlo de otra cosa, pero entendí que era pertinente retomar este tema o hablar de este tema, ¿verdad? Y comienza a hablar, ¿verdad? Como una repetición de lo que había dicho quizás unos años anteriores, ¿verdad? Pedro, y quizás a unos destinatarios diferentes también. Así que se hacía pertinente, se hacía importante, y como dice mi esposa, si era importante en ese momento, imagínense lo importante que soy, porque a medida que van pasando los tiempos, aumenta el conocimiento, aumenta las redes cibernéticas, nos estamos conectados con el mundo entero. Así que si antes te llegaba un falso maestro o profeta a tu congregación, pero quizás no lo volvías a ver en buen tiempo, ahora llegan como cientos a través de las redes, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. O sea, que tenemos que estar bien apercibidos, amén, y claros para poder contrarrestar, ¿verdad?, los errores que puedan llegar a nosotros. Así que de eso se trata la clase de hoy. Cuidado, es una advertencia, cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros. La afirmación fundamental para hoy dice que la Biblia nos previene contra los falsos maestros, hermanos y líderes que se introducen encubiertamente para destruir la obra de Dios. ¿Verdad? Y me chocó el hecho, ¿verdad?, que ahí aparece la palabra hermanos, ya que, ¿verdad?, cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, los hermanos en la fe, pensamos en alguien en que es consono con nuestras creencias, con lo que nosotros creemos. Así que estos falsos maestros, estos falsos líderes, no son hermanos. Son, ¿verdad?, son lobos cubiertos, ¿verdad?, haciéndose pasar por hermanos que realmente no lo son. Y tenemos que saber, ¿verdad?, poder identificarlos. Amén. Interesante, ¿verdad? Porque hay una crítica directa, una prevención directa de tanto de Pedro como de Juan, a que tenemos que tener cuidado, no por gente de afuera, no estamos hablando ahora de la gente del mundo, ¿verdad? De gente, ¿verdad?, secular, estamos hablando de gente, como decía mi esposa, ¿verdad?, hermanos, ¿verdad? Gente que llega, que se infiltra, que se acerca, que parecen, pero no son. Versículo para meditar, ¿verdad?, para esta clase. Y aquí comienza hablando, ¿verdad?, Jesús también, ¿verdad?, como dijimos, siempre, ¿verdad?, ha tenido advertencia y que decirnos. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos con apariencia de hermanos, de ovejas, de que son, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen a destruir, a dividir, a sacar, a minar, ¿verdad?, a tratar de cambiar lo que tú has recibido, amén, de parte del Señor en medio de la grey que estás. Entre los objetivos, ¿verdad?, vamos a ver que estudiará las características de los falsos maestros y valorará la importancia de contender por la fe. También, ¿verdad?, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, ya, ¿verdad?, que hablamos rapidito de Jesús antes de pasar, ¿verdad?, a Pedro. Mateo capítulo 24, versículo 11, el propio Jesús también nos advierte, hablando de los posteros días, ¿verdad?, los días finales, y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces ya no solo es una advertencia, sino que está Jesús diciendo que lamentablemente va a haber mucha gente que ha de ser engañada. Entonces el cuidado es para que tú y yo no seamos engañados. Así que vamos a estar viendo, ¿verdad?, como dijimos en la carta de hoy, en la clase de hoy, dos cartas, lo que es, ¿verdad?, segunda de Pedro capítulo 2 y el libro de Judas capítulo 1, que es la única carta, amén, porción que tiene. Y vamos a estar viendo dos perspectivas, como les dije, Pedro dándonos un preparativo, una advertencia, ¿verdad?, preparándonos para, va a venir, vienen, van a llegar. Y entonces tenemos también a Judas hablando de la perspectiva de un presente y diciendo pelea, no te dejes engañar, contiende, sé un apologeta, lo que es, ¿verdad?, apología de la fe, defensa
con vehemencia de lo que tú crees, ¿verdad? Los está invitando Judas, amén, en su carta, a que tú y yo, que tenemos la verdad, debemos de contender, hacer una apología de Jesucristo, de la fe correcta frente a estas personas que vienen como engañadores, amén, que se han infiltrado ya dentro de la grey, dentro de los hermanos, amén, y tenemos que nosotros prepararnos y hacer una defensa con vehemencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos quedar callados. Si está mal, tenemos que decirlo, amén, para que no sean otros que engañados y queden también a descubierto. Así que esa, ¿verdad?, es lo que nos introduce hoy a lo que es la clase de hoy. Así que vamos a presentar ahora, amén, lo que es los propósitos, ¿verdad?, inicial de la carta con nuestra, amén, hermana Norte. Amén. Si quisiera, ¿verdad?, que usted busque ahí en su Biblia, tenga abierto. Yo sé que el leccionario, ¿verdad?, la lección 20, aparecen ambas porciones aquí en la página. Pero vamos a tocar un poco segunda de Pedro capítulo 1 para poder así introducir, ya que hay unas similitudes que me estuvieron muy interesantes de ambas cartas. Así que, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 1, ya que vamos a trabajar con el capítulo 2 específicamente, pero la carta se introduce en el capítulo 1 y ahí Simón Pedro, que es el autor de esta segunda carta, ¿verdad?, que lleva su nombre, se refiere a sí mismo como siervo y apóstol de Jesucristo. El versículo 1, el capítulo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me encanta el hecho, ¿verdad?, de que él rapidito se presenta como siervo. Y la nueva traducción viviente, ¿verdad?, lo pone un poquito más drástico el asunto, ya que acá dice, ¿verdad?, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. O sea que Simón se ve a sí mismo no tan solo como un siervo, sino como un esclavo. Y el esclavo no tiene derecho de escoger. El esclavo tiene que simplemente asumir y hacer la voluntad de su amo, de su dueño. Así que Pedro se ve a sí mismo como un esclavo, como aquel que está rendido totalmente a su Señor y que ejecuta y que hace únicamente la voluntad de aquel que lo manda, ¿verdad?, que lo dirige, que le pone, ¿verdad?, lo que él tiene que hacer como tal. Y nuevamente Pedro, ¿verdad?, aquí estoy en capítulo 1 de segunda de Pedro, y se les escribo a ustedes, esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. O sea que él está escribiendo a las personas que son cristianos ya. Él escribe a las personas que creen la misma fe que él tiene. No son personas inconversas, él no está predicando aquí, no está evangelizando, está reafirmando la fe, y él quiere que haya crecimiento en ese proceso. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque en el versículo 2 de segunda de Pedro capítulo 1 dice que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pedro es importante para él que haya crecimiento. No podemos quedarnos iguales, no podemos quedarnos con el conocimiento que tenemos que seguir creciendo en el conocimiento referente a Dios para hacer una buena apología, para poder defender la fe eficazmente. Tenemos que conocer lo que estamos defendiendo. Por eso es que Pedro Velázquez dice, para poder hacer todo lo que tienen que hacer, tienen que primero crecer en el conocimiento de esa fe que ustedes profesan. Me gustó mucho, ¿verdad?, en un momento dado y la he compartido porque el pastor, amén, Germán Morales, en una ocasión, ¿verdad?, dando una conferencia, ¿verdad?, él decía, porque a veces mucha gente nos pregunta, ¿verdad?, y cómo yo puedo identificar, ¿verdad?, a los falsos maestros, cómo puedo identificar a los falsos profetas, cómo puedo saber, ejemplo, lo que enseñan los mormones, los testigos de Jehová o tantas sectas, ¿verdad?, que vienen por ahí. Y él decía, conociendo la verdadera. Exactamente. A veces nosotros nos podríamos sentar hoy aquí
y comenzar a hablarle, decirle, por ejemplo, pues mire, estas personas que son así, que dicen por ahí, se levantan, que yo soy el Cristo, que salvo siempre salvo, prosperidad extrema, hacen milagros de aquí, de allá, cambiando, tirando a esto, tirando a aquello, cositas que no son correctas, como vemos a veces en muchos medios, gente que si el azote es santo, qué sé yo qué, que el si agua y la flor y cuántas cosas, ¿verdad?, que se escuchan. Pero realmente no debemos perder el tiempo hablando sobre ellos, más bien es que nosotros podemos estar claros en que hemos creído. Exactamente. Tenemos que conocer entonces lo que dice el apóstol Pedro, la palabra, y me gustó esa expresión que decía, ¿verdad?, el obispo en aquel momento, ¿verdad?, Pastor Germán Morales, porque él decía, ¿verdad?, que debemos conocer la Biblia. Cuando tú conoces la Biblia, los demás quedan descubiertos. Exactamente. Y aquí Pedro sugiere eso mismo. Pedro dice, ¿verdad?, que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios para poder, ¿verdad?, poder definir qué es algo erróneo. Tenemos que primero conocer lo que es correcto. Y lo que es correcto es lo que la Biblia especifica, ¿verdad?, claramente. Así que Pedro, en esa epístola que vamos a trabajar en el día de hoy, capítulo 2, ¿verdad?, es con el hecho de que podamos crecer en el conocimiento bíblico para poder dar una buena apología, una buena defensa al evangelio en el cual profesamos. Y vamos ahora a Judas. Le dije, ¿verdad?, tenga su Biblia abierta. Vamos a trabajar con ambas epístolas simultáneamente. Y Judas comienza su epístola, que es un solo capítulo. Si usted quiere leer un solo capítulo, un solo libro en un día, le hace Judas un solo capítulo, un solo libro. Así que, ¿verdad?, Judas comienza diciendo, igual como Pedro dijo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Nueva Traducción Viviente dice, yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. O sea que Judas entiende que él es, al igual que Pedro, un siervo, ¿verdad?, que está rendido al Señor. E inclusive él pudo haber dicho ahí que era el hermano de Jesucristo y no lo hizo. O sea, que él a lo mejor ni se consideraba totalmente, ¿verdad?, como apto para poder atribuirse el título de que era el hermano de Jesús. Simplemente, ¿verdad?, comenzó a utilizar a Santiago, ya que era un rango menor, ¿verdad?, era simplemente, ¿verdad?, otro apóstol. Y él, ¿verdad?, pensó, pues mejor me cobijo con Santiago, ya que Jesús, ¿verdad?, es algo tan sublime que no me atrevo ni a hacerlo. Así que, ¿verdad?, nuevamente Judas, esclavo de Jesucristo, hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios. O sea que Pedro decía a todos los que gozan de la misma fe que yo profeso, pero Judas dice a todos los que hemos sido llamados por Dios. Y ese llamado, ¿verdad?, tiene varias connotaciones. Llamado, ¿verdad?, es el hecho de ser llamados conforme al propósito de Dios. Y la palabra dice, ¿verdad?, conforme a su propósito somos llamados. Conforme a su propósito somos solicitados para poder ejercer una función. Y tenemos que tener claro que al que Dios llama, Dios le da un propósito. O sea que si hay alguna confusión en su propósito en este día, órale a Dios para que Dios le revele cuál es el propósito que Él tiene para su vida, ya que Dios llama con un propósito, con una función. Dice, ¿verdad?, que cuando es llamado, son separados, son santos, son personas que Dios escoge, y no es porque Él sea selectivo, es aquel que acepta ese llamado, ya que Dios tiene ese llamado abierto para todo el mundo. O sea, Dios no está escogiendo a ti sí, a ti no. No, Dios lo abre a todo el que desea acercarse a Él. Es llamado por Él. Y podemos decir un tercer grupo, ¿verdad? Y es aquel que cumple con la gran comisión. Esa misión, ese deber, esa responsabilidad de poder llevar a otros este mensaje de salvación. O sea que a esos llamados es a quien Judas le dirige esta carta, ¿verdad? Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, que no es otra cosa que decir que somos los que Dios ama, a los que Dios protege, ¿verdad?, a los que Dios cuida. Son esos llamados de Dios. Bajo sus alas estaréis seguros. Amén. Y el versículo 2 dice, ¿verdad?, que Dios le dé cada vez más misericordia, paz y amor. Y es de las pocas veces en que utiliza la palabra amor en una salutación. Usualmente lo utilizan gracia y paz y misericordia, pero aquí Judas, ¿verdad?, extendió amor. Y es de las pocas veces que usted lo va a conseguir en las epístolas, esa palabra amor en una salutación.
¿verdad? Específicamente. Y ese, ¿verdad? Es el saludo específicamente, ¿verdad? Que aparece en esa carta, que es muy similar al que Pedro, ¿verdad? Expone en la suya propia. Y todas las cartas, ¿verdad? Tienen un propósito. Ellos no escriben por escribir. Ellos escriben por algo en específico. Como me decía mi esposo, ¿verdad? En múltiples ocasiones la Biblia nos habla de los falsos profetas, de maestros falsos que vienen, ¿verdad? Y Pedro nos habla específicamente de esos falsos profetas. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3, Pedro habla y dice que en Israel también hubieron falsos profetas. O sea, que no es algo nuevo. El enemigo una y otra vez, incansablemente, intenta traer confusión, ya que él es padre de toda mentira. O sea, eso está en él, ¿verdad? Querer meter la cizaña, querer meter la confusión. Lo que vino fue destruir. Exactamente. Así que, ¿verdad? Él una y otra vez ha trabajado para poder levantar falsos profetas, falsos maestros. Y Pedro decía, ¿verdad? En su capítulo 2, versículo del 1 al 3, que en Israel también hubieron falsos profetas, tal como falsos maestros entre ustedes. O sea, que allá los hubieron, acá también los hay. Ellos les enseñaban con astucia. O sea, que no es que ellos van a venir con algo totalmente bobo, por decirlo así, ¿verdad? Algo que usted puede captar rápido. No, usualmente son muy sagaces, son muy astutos de cómo van a meter las cosas sublimemente, poquito a poco, para poder, ¿verdad?, traer destrucción. Dice que eran herejías destructivas, ya que traían confusión y traían destrucción, y hasta negaban al Señor quien los compró. O sea, que ellos profesaban ser siervos de Dios, pero al final del día se podía comprobar que no, que ellos negaban la fe con sus acciones, con sus enseñanzas. Dice, ¿verdad? Esto provoca su propia destrucción repentina, o sea, traía en ellos no tan solo destrucción para aquel que los seguía, aquel que se iba con sus falsas enseñanzas, sino que también traía destrucción para su vida. Y es muy penoso, ¿verdad? Aquel que gozó del conocimiento, ¿verdad? Como hemos visto, ¿verdad? En muchos momentos, aquel que gozó del conocimiento de la palabra, después se tira hacia atrás, predicando falsas enseñanzas o tergiversando la verdad para su conveniencia. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Y es lamentable porque cuando usted conoce, ¿verdad?, personas así, casi siempre dicen, ahora es que yo estoy en la verdad. Y después de haber estado, ¿verdad?, en la verdad. Sí, en la verdad. Y quieren venir a confundir a los que donde estaban antes. Exactamente, sí, eso es muy cierto. Dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Porque hay veces, ¿verdad?, que lo hacen tan sutilmente que no sale a la luz hasta después de mucho tiempo, pero hay veces que hacen escándalos. Hay veces, ¿verdad?, que por ellos querer destruir la enseñanza verdadera, traen escándalo, traen confusión y avergüenzan. Y traen, ¿verdad?, un mal nombre para aquellos que somos cristianos. Llevándolo por la avaricia, inventan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su juicio no tardará en llegar. ¿Verdad? Eso es lo que dice específicamente Pedro referente a estos falsos maestros profetas, que es algo, no era nuevo. Siempre han existido, pero como dijimos anteriormente, ¿verdad?, al crecer en la verdad, podemos reconocer aquello que no es verdad y afianzarnos en eso que sí hemos creído. Así que Judas, comprendiendo la importancia de esta problemática, les escribe, ¿verdad?, a la iglesia universal, por decirlo así, que era a todos los llamados, y eso nos incluye a nosotros. Así que esa carta también es para mí, también es para ti, la carta de Judas. Y dice, ¿verdad?, en el versículo 3 de Judas, queridos amigos, dice, amados, con gran anhelo había pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. O sea, que él a lo mejor quería traer una carta sobre lo que es la salvación, sobre lo que es, ¿verdad?, el amor del Señor, sobre lo que es, ¿verdad?, el conocimiento de este gran misterio de la salvación. Pero cuando se encontró con esta problemática, muy juiciosamente cambió su carta.
Y es porque, ¿verdad? Tenemos que estar a tono con los tiempos. No podemos, ¿verdad?, ser una iglesia totalmente aislada de lo que pasa en el mundo. Tenemos que reaccionar a lo que pasa en el mundo para poder, ¿verdad?, mantener la enseñanza bíblica totalmente relevante para nuestros tiempos. Así que Judas hizo eso. Judas acomodó su carta a su realidad actual. Y dice, ¿verdad?, el versículo 3, que sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. O sea, él, ¿verdad?, comprendió que era necesario, era imperativo, era totalmente importante el escribir de un tema de actualidad. Y dice que era para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo. O sea que esta carta de Judas no es específicamente para decirte solamente cuidado con los falsos maestros. Es para ver que tienes que levantarte en son de batalla a debatir, a defender. No puedes quedarte con las manos cruzadas y decir, ay, qué lindo que todo, que otro enseñe. No, es que somos llamados. Y sabrán que son estos a los llamados. Son los que son llamados a defender la fe que han creído. Y me encantó, ¿verdad? Aquí Barclay, en su comentario, habla un poco más sobre el hecho, ¿verdad?, de esa fe que nos ha sido confiada. Y les cito, ¿verdad?, como tal. Y dice que la fe cristiana es algo que se le ha confiado al pueblo consagrado a Dios. Es decir, la fe cristiana no es por la posesión de una persona individual, no es mía, solo yo puedo decir, esta fe es mía, no, es de la iglesia. Se transmite dentro de la iglesia, se mantiene dentro de la iglesia y se entiende dentro de la iglesia. O sea que es la iglesia la que posee esa verdad y es la que es enviada a llevar y a transmitir esa verdad a otras personas. Es nuestra gran comisión el llevar el evangelio a otros, ya que nos ha sido encomendada esa gran comisión como iglesia. En un momento dado el apóstol, ¿verdad?, habla sobre que debemos guardar el depósito que nos fue entregado. Y cuando hablamos, ¿verdad?, habla de ese aspecto, está hablando que hay un tesoro que hemos recibido y no se debe descuidar, no se debe tener, ¿verdad?, a la ligera, por decirlo de esa manera, ¿verdad? O algo sin valor. Sino que es algo que tiene valor, lo que nosotros hemos recibido, y es lo que está diciendo tanto Pedro como Judas, que esa fe que hemos recibido como llamado por Dios es algo grande y tenemos que cuidarla y tenemos, ¿verdad?, que defenderla. Sí, sí, que la fe cristiana es algo que se debe defender, todo cristiano debe ser un defensor de ella. Y dice, ¿verdad? Aquí Barclay trae en su comentario y leo algo más de lo que él pone aquí. Dice que si la tradición cristiana se transmite de generación en generación, cada generación debe pasarla incorruptible e incontaminada. Y eso me encantó por el hecho de que hay que transmitir. Hay que transmitir a las futuras generaciones esta fe. Y dice, ¿verdad?, incorruptible e incontaminada. No podemos cambiarla. Tenemos que transmitirla, ¿verdad?, tal y como nos ha sido transmitida a nosotros, para poder ser realmente, ¿verdad?, fieles defensores de la fe cristiana como tal. También, ¿verdad?, a mí me toca el versículo 4, así que le pido, ¿verdad?, que me acompañe. Es el propósito específicamente, ¿verdad?, de esta carta de Judas. Lo acabamos, ¿verdad?, de leer. Pero Judas va un poquito más allá. El versículo 4 dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. De una manera dice, ¿verdad?, que nos convierte en libertinaje, la gracia de Dios. La Biblia es totalmente clara cuando dice qué es bueno y qué es malo, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Lo que es inmoral en la Biblia sigue siendo inmoral 50 años hacia adelante en la historia. No podemos, ¿verdad?, tergiversar ni convertir en libertinaje o acomodar lo que la Biblia dice a nuestro deseo o lo que nosotros, ¿verdad?, nuestra concupiscencia, como decía Pablo, ¿verdad que sí? No podemos querer adjudicar o acomodar la Biblia a mi deseo carnal. Ahora tengo que acomodarme yo a lo que la Biblia dice. Y tengo que yo vencer a mi hombre, ¿verdad?,
carnal y decirle, no, tú no te mandas. O sea, te manda Dios porque soy esclavo de Jesucristo. Te manda el Señor, así como yo me manda Dios. Yo tengo que someter este cuerpo terrenal a lo que la Biblia dice, no al revés. Hablaba yo este mismo lunes, ¿verdad? En la clase que estoy dando en el seminario de Historia de la Iglesia Cristiana. Hablábamos, ¿verdad? Sobre el desarrollo de la iglesia luego de la era de la Reforma Protestante hacia la era moderna. Incluso hasta los tiempos de hoy, decíamos cómo esas personas, esos líderes, esas iglesias se fundamentaron en la convicción bíblica, afirmación bíblica. Su principal postulado era sola escritura, solo la Biblia, solo la fe, solo Jesucristo, solo a Dios la gloria, etcétera, etcétera. Y sin embargo, era lamentable ver cómo hoy día esas mismas congregaciones, esas mismas líneas, ¿verdad? de experiencia de fe, habían adoptado esto, enseñanzas falsas, y tenían ahora una bandera de un arcoíris frente a su templo, diciendo nosotros aceptamos, ¿verdad? El homosexualismo, por decir un ejemplo. Y un estudiante me pregunta, ¿pero por qué lo aceptan? Qué triste. O sea, si ellos, la Biblia lo dice, lo triste es que esos engañadores, esos falsos maestros que vienen con astucia, decía, ¿verdad? Que se han infiltrado entre ustedes, decía Judas, que se han infiltrado con astucia y con palabrería, vienen y los confunden. Y esos son los que están confundiendo y han confundido a estas personas, y vienen con unos versículos mal sacados de la Biblia, sacan de contexto. Y con esos versículos, ¿verdad? Tratan de infiltrar y decir, no. Aquí siempre hubo apertura para los homosexuales, por decir un ejemplo, ¿verdad? Esto es una de las doctrinas, ¿verdad? Y ahora algo que siempre había sido malo, había sido pecaminoso, de repente todas estas congregaciones o líneas, ¿verdad? Reformadas, ahora es bueno. Entonces eso es un gran ejemplo de lo que ha ocurrido. O sea, nosotros no podemos cambiar lo que hemos recibido, como decía, ¿verdad? Mi esposa, si recibimos ahí de parte, ¿verdad? Del Señor a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenemos que ser diferentes al mundo y que no podemos, ¿verdad? Los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, los homicidas, etcétera, ¿verdad? Homosexuales, etcétera, no entran, pues no entran. Yo no puedo decir que van a entrar. Lo único que puedo decirles es que si te arrepientes, si, ¿verdad? Vienes a los pies de Cristo, si pides perdón, adelante, pero yo no puedo predicar que ahora entran, porque yo no puedo transversar ni cambiar, ¿verdad? Y tomar la gracia. Y esa discusión la tuvo el apóstol Pablo en los Romanos, donde decía, ahora por cuanto entonces aumenta la gracia y hay demás, ahora entonces pecaremos deliberadamente. Y él mismo se contestaba, ¿verdad? Y decía, de ninguna manera. Amén. Así que, ¿verdad? Un poquito más abajo en el versículo 4 dice, ¿verdad? Que la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. O sea, todo aquel que coge la escritura y la quiere tergiversar, la quiere cambiar, la quiere modificar a su propio deseo, él mismo se condena. Ya que la escritura es clara cuando dice, ¿verdad? Que no podemos cambiar ni una tilde ni una jota de ella. No podemos, ¿verdad? Utilizarla, sacar de contexto, sacar un poquito aquí, un poquito allá. No, es todo o nada. Es o la cogemos completita o ella misma va a ser nuestro juez al final del día. Así que, ¿verdad? Tenemos que tener eso claro como tal. Y respecto... Sí, ya terminé, ¿verdad? Respecto, ¿verdad? De que se le puede negar, ¿verdad? Y se le puede negar específicamente de varias formas a nuestro Señor Jesucristo. Número uno, por la persecución, para evitar persecución. Hay personas, ¿verdad?, que negaban al Señor porque no los mataran. Hay personas, ¿verdad?, que negaban al Señor por su conveniencia. Y ahí están los falsos maestros, ¿verdad?, que negaban al Señor, negaban las escrituras por la conveniencia de lo que yo quisiera o lo que yo deseo como tal. Negaban al Señor por la vida y la conducta de lo que querían llevar. Y por último, negaban al Señor difundiendo ideas erróneas acerca de Él. Así que, ¿verdad?, hay muchas formas de que podemos negar al Señor. Y estas son varias, ¿verdad?, de las que estos maestros utilizaban para poder meterse y negar al Señor por sus enseñanzas falsas respecto a lo que la Biblia enseña. Amén. Amén.
Yo quisiera que tú estuvieras aquí antes de empezar la grabación. Me dice, no hables mucho, que debemos terminar a las 7. Pero exactamente. Conste que a las 6:40 terminó la primera parte. Ahora yo voy para la segunda y falta la tercera y la conclusión. Amén. Así que rapidito. Dios nos ayude. Nos estamos gozando realmente, ¿verdad? De manera especial, y yo sé que ustedes también se están gozando, ¿verdad? En esta clase maravillosa. Y me toca, ¿verdad? La segunda parte, ¿verdad? Que la primera eran 3 versículos, esta es como 10, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Hay que resumir, ejemplos bíblicos y de la tradición hebrea. Y basado en Judas, capítulo 1, del 5 al 11, y segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 13. Así que vamos a leer, ¿verdad? Rapidito por aquí. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 4 al 13. Y tú me lees Judas. Ok. Judas del 5 al... Amén. Así que dice, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda y conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Amén. Vamos hasta allá. ¿Quieres que lea del 5 al 13? 5 al 11. 5 al 11 Judas. Ajá. Judas 1, 5 al 11. Nueva traducción viviente es la que voy a leer, que es la que tengo delante de mí. Dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo que los ángeles que no mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios le puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esta gente se burla de cosas que no entienden. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Amén. Ahí vemos, ¿verdad? Es mucha información, ¿verdad? En poco tiempo. Pero vemos unos ejemplos bíblicos
que está trayendo tanto Pedro como Judas. Muchos de ellos coinciden, otros, ¿verdad?, tienen sus diferencias, pero ambos están trayendo, ¿verdad?, ejemplos del tiempo de Israel, más inclusive están trayendo algunos tradición, ¿verdad? Que ahí donde habla, ¿verdad?, de estos libros, amén, que son pseudoepigráficos, que son libros, ¿verdad?, del periodo intertestamentario. No vamos a entrar, ¿verdad?, mucho en ese aspecto ahora, pero, ¿verdad?, desde esa perspectiva, de ese periodo deuterocanónico, ¿verdad?, o intertestamentario, se escribieron, ¿verdad?, libros como Enoc, Testimonio de Moisés, etcétera, etcétera, ¿verdad?, y otros, y Jubileo, ¿verdad?, entre otros. Y entonces ellos hacen referencia a algunos de estos escritos, por eso quizás son algunas referencias, como Judas hace 2 referencias a unos eventos que no los encontramos específicamente en ningún lado, ¿verdad?, en la Biblia, porque está haciendo referencia a esos escritos. O sea, lo que quiere decir es, él está haciendo una apología, él está haciendo una defensa del evangelio, de la fe de Cristo, y está hablándoles de las cosas que ellos conocen. O sea, quizás nosotros directamente no conocemos exactamente esos libros, pero ellos sí los conocían. O sea, que ellos están diciendo, así como ocurrió, ¿verdad?, y como decían tal y tal, y como decían en tal sitio, e incluso entonces hacen también ejemplos bíblicos de la historia judía que muy bien entendían y conocían los judíos. Así que entre ellos, ¿verdad?, podemos ver que lo que usa, ¿verdad?, Judas utiliza, ¿verdad?, la destrucción de los rebeldes en el desierto tras su salida de Egipto. Utiliza a los ángeles que no guardaban su morada, que estaban encarcelados en prisiones oscuras. Utiliza a los habitantes de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas. Utiliza, ¿verdad?, Pedro habla, ¿verdad?, de los ángeles que pecaron. Habla del mundo que fue destruido en tiempos de Noé. Habla también de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Así que, ¿verdad?, están hablando, ¿verdad?, algunos coinciden y otros no, pero en todas ellas está hablando cosas muy interesantes. Entre ellas está hablando de personas que profesaban desobediencia e incredulidad. Desobediencia e incredulidad. Número 2, ¿verdad? Hablaba de personas que fueron ejemplos de abominaciones sexuales, que hacían, ¿verdad?, cosas que no agradaban a Dios. Hablaba también sobre personas, amén, que se quisieron, ¿verdad?, endiosar, por decirlo así, ¿verdad?, quererse sobresalir. Entre ellos, ¿verdad?, menciona, ¿verdad?, algún otro ejemplo, ¿verdad?, Judas, y habla, ¿verdad?, algunas de las características negativas de estos contumaz, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Y dice, mira, esta gente, decía Judas, ¿verdad?, presumen de visiones, presumen de sueños, presumen como si Dios le hubiera hablado. Por eso una de las cosas que yo le tengo mucho cuidado hoy día es cada vez que la gente dice Dios me dijo, Dios me dijo. Hay mucha gente que dice Dios me dijo tan fácilmente, parece que tuvieran una línea directa con Dios. Mire, Dios me dijo, ¿a través de qué? De la palabra, la palabra. Esta es mi guía de fe, esta es mi guía de conducta, ¿verdad? Así que a veces hay gente que se acuesta con el estómago lleno y tiene un sueño y después a veces Dios me dijo, ¿verdad? Mire, tenga cuidado con esas cosas, ¿verdad? La palabra de Dios, esa es por la que Dios me habla a mi vida. Así, ¿verdad?, que dice, ¿verdad? Y todo no es que no diga que haya profeta. Oye, Dios habla puede hablar a través de un sueño, puede hablar a través, ¿verdad?, de una persona, pero todo debe estar a raíz y consono ¿con qué? Con la palabra. Amén. Lo dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que tiene que evaluar, que tiene que pasar que el crisol de la palabra de Dios. Entonces dice, ¿verdad?, que esta gente que presumen de visiones, experiencias extáticas, ¿verdad?, sueños, mancillan la carne, es decir, se corrompen con pecados de índole sexual, no se sujetan al señorío de Dios ni de Cristo, blasfeman de las glorias o potestades celestiales. Sí, dice Pedro, siguen los deseos de la carne, concupiscencia, inmundicia, desprecian el señorío y hablan mal de las glorias, ¿verdad? Ahí vemos algunas características de esta gente. También, ¿verdad? Quiero resaltar un detalle de ahí, y es que dentro de esa área, también en el caso de Pedro, hace una distinción en 2 casos de las historias que está hablando, y es que está diciendo dentro de la historia de Noé y de tanta perversidad que había allí, y en medio de las circunstancias que había allí, tanto falso, ¿verdad? Y una cuestión de corrupción y abominación que había en aquella ciudad y en aquel tiempo, él dice, pero Dios
salvó, sacó de allí a Noé y a 7 más. Exactamente. Pero nosotros también, lo dice también en la parte de Sodoma y Gomorra, dice, pero aún en medio de aquellas 2 ciudades contaminadas, corruptas y llenas de perdición, había allí Lot, un hombre que era justo, dice ¿verdad? Pedro, y se afligía su alma de ver la condición que estaba a su alrededor, y de allí Dios lo saca y lo liberta. Entonces él trae, ¿verdad?, una connotación, ¿verdad?, el apóstol Pedro, y dice, así Dios nos ha de librar de medio de la tentación y del momento, ¿verdad?, difícil. Así que aleluya, esa es nuestra esperanza. Aleluya, aunque vivamos un mundo crítico, lleno de corrupción, lleno de pecado, lleno de diferentes circunstancias, hay personas que se pueden mantener fiel a Dios, amén, y que pueden ser rescatados, librados, y Dios de hacer lo propio, de poder, ¿verdad?, cuidarnos, protegernos y sacarnos, ¿verdad?, un día de ese lugar y llevarnos a morar con el Señor. Por eso hay que mantenernos fieles a Dios. Esa es la parte A. Vamos ahora a la parte B. La parte B, ¿verdad? Judas capítulo 1. Y eso fue cogiendo, ya estoy fatigado. Judas capítulo 1, versículo 12 al 16. Estoy un poquito, ¿verdad?, afectado, ya que estoy con alergia, ¿verdad?, con esto del polen. Judas 1, 12 al 16. Ok, dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. 14 dijiste, ¿verdad? Sí, 14, 12 al 16. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Algo más. Mire, Pedro dice, ¿verdad?, en el 14 al 18, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Así que, ¿verdad?, Judas menciona, ¿verdad?, diferentes ejemplos bíblicos, como dijimos, ¿verdad?, anteriormente. Ahora habla, ¿verdad?, de los que siguen el camino de Caín. Habla, ¿verdad?, de que se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Habla, ¿verdad?, que perecieron en la contradicción de Coré. Hablan, ¿verdad?, de también Pedro usa, ¿verdad?, lo de Balaán. Así que nosotros, ¿verdad?, podemos ver, no podemos entrar, ¿verdad?, en el día de hoy a hablar de estas historias bíblicas. Usted léalas después y estúdialas, pero miren, de manera breve, son personas que profesaban ser cristianos, que eran parte de,
Cuando llegan donde Balaam dicen que era un profeta de Dios, pero se corrompe por el dinero. Y aunque Dios no lo deja profetizar cosas malas en contra del pueblo, va después donde el rey Balac y le dice, ¿sabes qué? Pero ellos tienen una debilidad. Vete por ahí y debido a eso, murieron miles en un solo día. Pero tuvo juicio tanto Moab, Balac y Balaam. ¿Sabes qué quiere decir todo esto? Que esta gente van a engañar gente. Trae consecuencias, lamentablemente. Toda esta situación ha traído muerte. Mira, los hijos de Coré, estos otros que tenían un buen lugar, tenían un buen espacio, tenían una labor que realizar dentro del tabernáculo, dentro de lo que era su labor de sacerdotal. Pero ellos no querían eso. ¿Querían qué? Querían más. Querían ser sumos sacerdotes. ¿Por qué solamente los de Aarón? ¿Por qué los míos no? ¿Y qué pasó ese día? Dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos. Y si no corre Aarón, también se cae. Se va medio mundo por ahí para adentro. O sea, ¿qué quiero decirte? Mire, que toda esta situación de falsos maestros, está hablando Judas y está hablando Pedro, está diciendo, toda esta gente son unos engañadores, son unos palabreros, hablan lindo, pero vienen a engañar. Ten cuidado, porque ellos van a tener un fin de perdición. Y si tú estás con ellos, también te vas a ir también. Exactamente. Judas señala 5 figuras que describen a estos hombres impíos, ¿verdad? Y les hablamos, ¿verdad? Nubes, ¿verdad? Que no tienen agua, empujadas por viento, larvas otoñales. Pedro también habla, ¿verdad? Más o menos de lo mismo, que se deleitan, ¿verdad? En inmundicia, son fuentes sin agua, etcétera, etcétera. El versículo 16 dice, que quiero llegar, ¿verdad? A esto. Son murmuradores, querellosos, que andan tras sus propios deseos, que hablan cosas infladas y aduladoras para sacar provecho. Y el 17 dice, les recuerda que los apóstoles habían predicho estas cosas sobre personas que no serían guiadas por el Espíritu, sino por sus propios sentidos, a los cuales le llaman sensuales. Entonces, ahí quiero traer, ¿verdad? Rapidito, porque él mismo habla, ¿verdad? Que eso es Judas diciendo, los apóstoles ya han advertido. Y ya leímos que Jesús lo advirtió, que los profetas en el Antiguo advirtieron. Y quiero leerte algunos textos rapidito, ¿verdad? Como el apóstol Pablo en sus diferentes cartas también habla. Mire, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Está diciéndole Pablo a los Gálatas. Pablo le dice a su hijo Timoteo en el ministerio, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Le dice también a Timoteo, capítulo 6, 3 al 5, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mentes depravadas que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Primera Timoteo 1:6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las altimañas engañosas del error. Y Pablo le dice a Tito también, ¿verdad? Otro hijo del ministerio, en el capítulo 1, versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no convienen por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio, ante su alma y conciencia están contaminada. Así que vemos, ¿verdad? Como nosotros tenemos, ¿verdad? Que
vivir una vida, ¿verdad?, agradable al Señor, pero hacer una buena apología, defensa. Abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos, estemos claros en la palabra de Dios, cuál es la verdadera palabra de Dios, para cuando venga, ¿verdad?, por ahí, ¿verdad?, el pseudo predicador que parece que es, pero no es, tengamos cuidado. Todo es a raíz de ¿qué? De la palabra de Dios. Amén. Que a veces tienen una vida, ¿verdad?, y viven vidas que son doble vida, ¿verdad? Como decía el propio Jesús, vienen vestidos de ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Amén. Y la Biblia, ¿verdad?, también nos habla sobre el hecho de que ellos van a tener su juicio. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo y Dios hace justicia. Y aquellas personas, ¿verdad?, que con astucia quieren dañar ¿verdad?, a los escogidos del Señor, ¿verdad? Y a muchos, ¿verdad?, se llevan tras esas palabrerías, tras esas, ¿verdad?, enseñanzas erróneas. Dios va a tener, ¿verdad?, su consecuencia para ellos. Y Pedro, ¿verdad?, nos habla de esa consecuencia. Segunda de Pedro 2, 19 al 22 dice: esta gente promete libertad, los falsos profetas, falsos maestros, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado, termina peor que antes. O sea, que aquella persona, ¿verdad?, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, va a tener una consecuencia aún peor que aquel que desconoce la verdad. El versículo 21 dice: les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Versículo 22, demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Hasta que su castigo es tan fiel y verdadero como la palabra que estamos leyendo. Y quiero que me acompañe con esto, ¿verdad? Yo voy terminando. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, donde habla sobre la consecuencia de esta gente, ¿verdad? Aquel que, como siendo la verdad, se va hacia el mal y trata de enredar y llevarse consigo, ¿verdad?, a todos los que pueden. Dice la palabra, Hebreos 6, 4, dice: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. A veces nos preguntamos, ¿verdad?, por qué es tan difícil para que esas personas que se apartan del Señor puedan volver de vuelta a redil. Y es porque realmente es sumamente difícil, una vez ellos rechazaron la fe, volver otra vez a abrazarla, ¿verdad? El enemigo le hace una cama tan bonita que no pueden levantarse de ella. Y Hebreos 10, 26 nos habla un poco más de esto. Dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. O sea que el juicio es totalmente, ¿verdad?, seguro para aquellas personas, ¿verdad?, que se alejan después que conocieron la verdad. La rechazan, se van a la herejía, se van, ¿verdad?, al mundo de vuelta. Se le hace sumamente imposible, ¿verdad?, regresar. Y lamentablemente, ¿verdad?, como dice el autor de los Hebreos, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios. Porque si algo está seguro es que el juicio de Dios es fiel y verdadero. Y Él no se queda con nada de nadie, como dice, ¿verdad?, un dicho popular.
Él va a hacer juicio y va a hacer juicio fiel y va a hacer juicio justo. Así que, ¿verdad? Nos ayuda el Señor. Y, ¿verdad? Y no queremos dejar en el aire el hecho de que sí se pueden arrepentir y sí pueden volver a los caminos del Señor, aquel apartado. Y oramos para que todos los apartados, ¿verdad?, puedan volver de vuelta a la luz, puedan volver de vuelta al redil. Y es nuestra oración, ¿verdad?, que todas aquellas personas que han sido, ¿verdad?, cegadas por una herejía, por un conocimiento falso de la palabra, puedan volver nuevamente a la luz de la palabra. Pero nuevamente, ¿verdad?, es un tanto difícil para muchos de ellos poder hacerlo. Amén. Y queremos cerrar, ¿verdad?, con esto. Judas, capítulo 1, versículo 10, 20. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos toca hacer? Aparte, ¿verdad?, de hacer la apología de la fe, de mantenernos en el Señor, Él nos da unos consejos bíblicos. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué está diciendo? Fundamentate en la palabra. Ajá. Es la palabra, ¿verdad?, la que nos mantiene, la que nos da la estructura, la que nos da el fundamento. Es la piedra angular, es Cristo. Amen. Orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tú y yo nos mantenemos confiados en la palabra, nos mantenemos en oración, nos mantenemos, ¿verdad?, y nos conservamos en amor, esperando siempre que lo que Jesús nos prometió a través de ese sacrificio, vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. O sea, también háblale a otros, no dejes que se nos engañen. Dile, no, ten cuidado. Mira lo que dice la palabra. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Que ahí hablaba, ¿verdad?, de estos que contumacen, que todavía está diciendo Judas, hay esperanza. O sea, Pedro dice, difícil cosa porque era mejor no haber conocido que conocer y volverte atrás. Pero Judas todavía está diciendo, ¿sabe qué? Si puede, arrebátalo del fuego, sácalo de ese error. Y de otro, tened misericordia con temor. Pero entonces dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, ¿qué está diciendo? En otras palabras, está diciendo, pero ten cuidado que en medio de esto no te contamines tú. Amen. En medio de esto no te contamines tú. Así que esta es la esperanza, ¿verdad?, que nos da, amén, la palabra de Dios. Es la exhortación que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros mantenernos y hacer defensa, apología de nuestra fe ante aquellos que vienen a engañar y a desviarnos de la verdad. Y quiero cerrar en esta preciosa noche del Señor con esta doxología que cierra Judas y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Señor y Padre celestial, Dios bueno, Dios maravilloso, Dios de gloria, Dios de honra, Dios de poder. Te damos gracias por esta bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Ayúdanos a tener cuidado de los falsos maestros. Sí, Señor. Aleluya. Ayúdanos a fundamentarnos más en tu palabra, en esa fe santísima que dice Judas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en oración en el Espíritu. Sí, mi Dios. Amén. Conservándonos en amor. Dios maravilloso, Señor. Siendo Dios de la gloria, Señor, y esperando con paciencia el momento de tu venida, aleluya, donde recibiremos, aleluya, esa palabra, ven, buen siervo, fiel en lo poco, fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos a ayudar también a otros, aleluya, para que ellos puedan, Dios de la gloria, enderezar sus pasos. Oh Dios maravilloso, a poder ayudarlos, Dios de la gloria, que algunos, Señor, puedan ser rescatados de su condición de error, amén, y puedan, Dios de la gloria, Señor, juntos
oh Señor, esperar tu venida. Sé con Señor, nosotros, aleluya. bendícenos, guíanos, ayúdanos. Gloria Y que a podamos Dios. mantenernos firmes más que nunca, aleluya, sabiendo que el momento de tu venida está más cerca Amén, aleluya. que nunca. En el nombre Señor. poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios te guarde. Y adelante en el Señor. Amén. Será hasta la próxima. ¿Que cuándo es? El domingo a las 11 de la mañana, nuestro culto de oración al Señor. Le invitamos, ¿verdad?, que se conecte a Giovanni TV en nuestro canal de YouTube y aquí por Facebook Live. Dios le bendiga.